Bueno, mi nombre es Osvaldo Enrique de León Gámez, estudio ingeniería industrial en la UNAM y hoy voy a hablar en el curso de física electrónica de los conceptos básicos de lo que son física electrónica. Entre ellos está carga eléctrica, sé que es una propiedad fundamental de la materia. Aquí, aquí resulta que las cargas eléctricas cuando son de signos iguales lo que hacen es que ellas se repelen y cuando son de signos diferentes lo que hace es que se atraen. Nos dice también que la carga eléctrica lo que ella permite es que lo que son que los electrones se muevan a través de unos conductores. Entonces nos dice también que las cargas eléctricas ellas eh, no pueden crearse ni tampoco destruirse. Es una particularidad ahí de lo que son cargas eléctricas. Bueno, también vamos a hablar de lo que es diferencial de potencial. Entonces, pues, en la diferencial de potencial nos habla que también que es la fuerza con que las cargas se mueven en un campo eléctrico. Esa es la diferencial ese es lo que es diferencial de potencial. Ella se mide con el famoso voltaje que nosotros vemos en nuestras casas, o sea, el famoso voltaje. Entonces, es la velocidad o también se dice que es el trabajo que hacen dos cargas para lo que ellas hacen, para repelerse o para unirse. ¿Sí? Entonces el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Quiere decir que a mayor distancia, mayor será el trabajo que tendrán que hacer estas dos cargas para repelerse y para también lo que se llama unirse. Entonces eso es lo que es el diferencial de voltaje. También nos hablan de lo que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es igual ¿cómo se llama? A las cargas sobre el tiempo, ¿ya? Entonces, también la intensidad es igual a la velocidad sobre la resistencia, que ahorita también vamos a tocar el tema de resistencia, pero nos dicen que lo que es la resistencia y la intensidad son inversamente proporcionales. Quiere decir que a mayor resistencia, menor será la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente se mide en amperios, ¿sí? Se leen, bueno, se miden ¿cómo se llama? En amperios. Entonces dice que la intensidad es la velocidad con que circula la carga, es lo que es la intensidad, la velocidad con que circula la carga en un tiempo determinado. Como dije ahorita, que a mayor, cuando aumenta la resistencia, lo dice, entonces disminuye la intensidad. También vamos a ver entonces el tema, cómo se genera una intensidad de corriente. Ya, una intensidad o sea, de corriente se produce cuando hay una diferencia de potencial en los extremos de un conductor, cuando hay mucha atracción y mucha repulsión, se produce lo que es la famosa intensidad. Ya repito, cuando hay una atracción de la carga o también ¿cómo se llama? Una repulsión de la carga. Entonces, entonces, esto es una corriente eléctrica. Entonces dice que bueno, esto es el tema que le estoy tratando, cómo se genera una corriente, cómo se genera una intensidad de corriente. Entonces, las tensiones, ya, ¿cómo se generan? Las tensiones hacen que las cargas se produzcan, que entre las cargas se produzcan atracción y repulsión. Eso es de esa manera es como se genera una intensidad de corriente eléctrica. Lo que es la densidad, ya, dice, la densidad de la corriente es una herramienta útil para entender cómo se distribuye la corriente eléctrica en un conductor y cómo varía en diferentes partes del conductor. O sea, el conductor, y ustedes saben más o menos cuál es el conductor, que son los famosos cables esos que vienen plastificados, eso. Entonces, pues, esa es la famosa densidad. Por eso nosotros los conductores los encontramos de variados, los que son de cobre y los que son más gruesos, más delgados. Entonces, pues así depende. Si la corriente es más densa, entonces el cable o sea, tendrá que ser más sólido. Eh,
La resistencia eléctrica, entonces aquí su mismo nombre dice, la resistencia eléctrica es una de las propiedades eléctricas que se caracteriza por oponerse al flujo, ¿verdad? ¿Qué hace la resistencia? La resistencia hace que, eh, que la corriente se mueva con menor velocidad, eso es lo que hace. Aquí nos dice que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales, ¿sí? Quiere decir que a mayor resistencia, menor será la corriente, menor será la corriente. Lo mismo cuando o en un lugar determinado hay muchos aparatos conectados, quiere decir que hay mayor resistencia. Entonces quiere decir que la corriente se moverá con una menor velocidad. Aquí nos dice cómo se mide una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide por la ley de Ohm. Entonces quiere decir eh, que es inversamente proporcional a la resistencia. Dice, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia del conducto. Quiere decir que a mayor resistencia, menor será la corriente eléctrica, como yo ya lo hemos dicho. Entonces, ese era el tema entonces, o sea, les acabo de tocar lo que son, o sea, carga eléctrica, corriente eléctrica, resistencia, que entre otras cosas, ellas van ligadas la una de la otra, ¿sí? Muchas gracias. Nuevamente, mi nombre es Osvaldo Enrique de León Gámez.